el líder opositor, con la ayuda de un grupo de militares, trató de arrastrar, sin éxito, al resto del ejército venezolano. En un momento de creciente desesperación social y migración masiva, la oposición venezolana, liderada por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, intentó dar un impulso final a la paralizada operación de cambio de régimen diseñada hace 3 meses en colaboración con la administración Trump para derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Empezó con un nuevo intento de golpe de Estado militar, una pequeña sublevación de soldados en la base de las Fuerzas Aéreas de La Carlota, en Altamira, el próspero feudo de la oposición en el este de Caracas, y la puesta en libertad de Leopoldo López, el líder de la oposición más próximo a Guaidó, sacado de su arresto domiciliario por un grupo de militares disidentes. Después, tras movilizar a sus seguidores en el entorno de la base aérea, Guaidó lideró una marcha, planificada para el 1 de mayo pero adelantada, hacia el Palacio de Miraflores. Territorio prohibido para la oposición desde la primavera del 2002, cuando la oposición organizó, tras una movilización de sus seguidores en el entorno a la sede presidencial, el primero de los más de 10 intentos de golpe de Estado contra Hugo Chávez. Consciente de que ya perdía fuelle la operación de cambio de régimen iniciada el pasado 24 de enero con el apoyo estrecho de Washington, y tras el fracaso del intento de cruzar la frontera con ayuda humanitaria estadounidense un mes después, Guaidó ha dado un nuevo paso audaz pero de elevado peligro al anunciar, desde un cuartel improvisado en Altamira, que se había iniciado la última fase de lo que ahora se empieza a llamar Operación Libertad. Después de 3 meses en los que las Fuerzas Armadas venezolanas han mostrado una lealtad férrea a Maduro, con solo 1 millar de deserciones principalmente de soldados rasos, la familia militar, de una vez, dio el paso, tuiteó el joven líder de la oposición. Pero todo indicaba, ayer por la noche, que solo un grupo reducido de soldados de la base aérea de La Carlota se habían sumado al levantamiento militar, y que se encontraron con la oposición de sus propios compañeros dentro del cuartel. Maduro anunció por Twitter a mediodía en Venezuela que los mandos de todas las unidades militares regionales habían manifestado su apoyo al presidente bolivariano. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, anunció que los cuarteles, en el país entero, estaban funcionando con normalidad. Para recalcar que la familia militar está lejos de prestar su apoyo, un grupo de los mismos soldados sublevados denunció que habían sido engañados, y no sabían que participaban en un intento de golpe. Según se podía saber a partir del testimonio de opositores y periodistas que respondieron al llamamiento de Juan Guaidó a concentrarse delante de la base en Altamira, se oyeron disparos desde dentro de la base pero no se informó sobre heridos en el interior. Después, se produjeron fuertes enfrentamientos entre los manifestantes de Guaidó y la Guardia Nacional Bolivariana, que empleó gas lacrimógeno y atropelló a un grupo de manifestantes con tanquetas paramilitares. La puesta en libertad de Leopoldo López, según algunas fuentes, llevada a cabo por integrantes del Servicio de Inteligencia, SEBIN, habitualmente leales a Maduro, es un fuerte golpe contra el presidente. Vástago de una familia de la vieja oligarquía venezolana que participó en el golpe contra Chávez en el 2002, fue encarcelado hace 4 años por planificar actividades violentas contra el Estado que él califica como dictadura desde el primer año del primer gobierno de Chávez. Tras ser liberado, López se reunió con Guaidó en Altamira, y se sumó los llamamientos a que los partidarios de derrocar a Maduro se movilizaran en el entorno a la base. Estoy en la base La Carlota. Fuerza y fe, tuiteó López, aunque no hubo indicios ayer de que había entrado en la misma base. Es hora de conquistar la libertad. Todos a movilizarnos. Muchas horas más tarde se supo que Leopoldo López se había refugiado en la Embajada de Chile, y luego se transfirió a la de España. El hombre fuerte del gobierno de Maduro, Diosdado Cabello, hizo un llamamiento a los barrios populares de Caracas para bajar al Palacio de Miraflores, igual que hicieron durante el golpe del 2002. Pero el apoyo al gobierno ya no es lo que fue y el empeoramiento de las condiciones sociales, ya con un desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos, así como cortes de luz y falta de agua, han convertido a mucha gente sin simpatías por Guaidó. El desastre humanitario se plasma en la frontera de Colombia, por donde han cruzado casi 4 millones de emigrantes,
en un flujo que se ha acelerado en las últimas semanas. Y mucho menos por Leopoldo López, en defensores acérrimos de un golpe de Estado contra Maduro. Que pongan a Guaidó o a otro, da lo mismo quién. Nosotros mismos lo haríamos mejor, dijo David López, un desocupado de 33 años que acababa de llegar en autobús desde Barquisimeto a San Antonio del Táchira en la frontera de Venezuela. Barquisimeto fue una de las ciudades en las que se produjeron ayer manifestaciones en favor del golpe de Estado.